Maestro Follan. El ahorro de energía. Para practicar el Zen es necesario que te desidentifiques de los pensamientos. Este es el mejor modo de ahorrar energía. Desapégate del pensamiento emocional y comprenderás que el mundo objetivo no existe. Entonces, sabrás cómo practicar el Zen. La mente y el mundo. Había una vez un monje que había dedicado toda su vida a practicar el budismo. Cierta noche, mientras se hallaba paseando, pisó algo viscoso y creyó que se trataba de un sapo. Entonces se llenó de pesar por haber transgredido el precepto de respetar la vida. Aquella noche soñó que cientos de ranas solicitaban su vida a cambio. A la mañana siguiente, el monje estaba desolado, pero cuando volvió al lugar, descubrió que solo había pisado una berenjena marchita. En aquel mismo instante, todo su desasosiego se desvaneció y comprendió por primera vez el significado de la frase: el mundo objetivo no existe. A partir de este incidente, supo cómo practicar Zen. El Zen innato. ¿Por qué no percibes tu verdadera naturaleza cuando se trata de algo innato en ti? El budismo no propone nada extraño, solo intenta alcanzar lo esencial. Nuestra enseñanza no pretende eliminar los ensueños, reprimir el cuerpo y la mente y cerrar los ojos. El Zen no es eso. Observa tu estado actual. ¿Cuál es tu razón de ser? ¿Qué es lo que te confunde? La discriminación y la no discriminación. Debes ser consciente de la mente no discriminativa sin prescindir de la mente discriminativa y de lo que no puede ser percibido sin renunciar a la percepción. La independencia. ¿Qué buscas en los centros Zen? Soluciona tus problemas sin escuchar lo que digan los demás. ¿Quién eres tú? Dirige tu mirada hacia ti mismo. Observa a la mente que piensa. ¿Quién está pensando? El ojo de la mente. El pensamiento es un ojo que ve todas las formas, pero que no puede verse a sí mismo. Así es la mente. Su luz alumbra por doquier. ¿Por qué, entonces, no puede conocerse a sí misma? La racionalización. Si racionalizas, te resultará imposible comprender el Zen. Para comprenderlo, debes interrumpir toda conceptualización. Hay quienes escuchan esto y dicen que no hay nada más que añadir y que tampoco existe motivo alguno para decir nada sin percatarse de que, cuando hablan así, ya están cayendo en la conceptualización. Dar vueltas. ¿Por qué no puedes comprender tu mente? Transformar a tu propia mente en un cliché y tratar luego de servirte de él para alcanzar la realización es como atar una cuerda al extremo de un poste y comenzar a dar vueltas en torno a él. El reconocimiento. La iluminación se parece a tropezar con tu padre en la ciudad tras permanecer varios años alejado de casa. En cuanto lo ves, lo reconoces de inmediato, sin necesidad de preguntar a nadie de quién se trata. La percepción Zen. Solo podrás considerarte un verdadero adepto cuando percibas antes de que aparezca el menor indicio, antes de ponerte a pensar, antes de que emerjan las ideas. Dar un paso atrás. Para observar, debes dar un paso atrás. Pero, ¿cómo puedes hacerlo?
No se trata de que lo descuides todo y te sientes a meditar, sojuzgando el cuerpo y la mente hasta convertirlos en algo tan estéril como la tierra y la madera. Si das un paso atrás, comprenderás las máximas y los relatos que antes te parecían incomprensibles. Da un paso atrás y descubre por ti mismo la causa de tu ignorancia. La duda y la certeza. Para comprender el Zen, debes interrogarte en profundidad. Cuando lo hagas, la sabiduría trascendente brotará desde lo más profundo de tu ser. Tú mismo. En cierta ocasión, un monje estaba bajando las escaleras cuando escuchó la llamada de un anciano maestro. Cuando el monje se volvió, el maestro le dijo: «Desde el momento del nacimiento hasta el instante de tu muerte, nunca dejarás de ser tú mismo. ¿Por qué entonces vuelves la cabeza y te alarmas?». En aquel mismo momento, el monje comprendió el Zen. ¿Qué significa no dejar de ser uno mismo desde el momento del nacimiento hasta el instante de la muerte? ¿Quién eres tú? Apenas aparezca la menor intención de descubrir quién eres, no podrás conseguirlo. Es difícil verse a uno mismo, muy difícil. Hoy en día, la gente responde a esta pregunta diciendo: «Yo soy yo. ¿Quién iba a ser si no?». ¿Pero qué tipo de comprensión es esta? Si tú también respondes de esa manera, ¿cómo interpretas entonces la frase «desde el momento del nacimiento hasta el instante de tu muerte»? ¿Cómo puedes estar seguro de saber quién eres? El Zen personalista. La gente de hoy en día es tan inconsciente como la de antaño, y sus capacidades son igualmente variables. La comprensión intelectual y las interpretaciones parciales de las palabras de los patriarcas los mantienen en ese estado. La confusión. Los maestros de la antigüedad eran tan compasivos que decían: «La acción es la actividad de Buda. Cuando nos sentamos, somos el Buda sedente. Los fenómenos son las enseñanzas del Buda. Los sonidos son la palabra de Buda». Sin embargo, es un error pensar que todos los sonidos reflejan la voz de la iluminación, o que todas las formas evidencian la imagen de la iluminación. La fijación. Si te aferras un solo instante al reconocimiento de que esto es eso, quedarás cautivo de pies y manos sin posibilidad alguna de moverte. En cuanto se produzca este reconocimiento, habrás perdido la perspectiva correcta. Si no te aferras a él, todavía puedes salvarte. Esto es parecido a construir un bote y equiparlo para emprender un largo viaje en busca de un tesoro lejano. Si no levas el ancla, seguirás junto a la orilla por más que remes hasta extenuarte y, aunque sientas que la barca se mece sobre las olas, no te moverás una sola pulgada. Conócete a ti mismo. Yo aconsejo a las personas que traten de conocerse a sí mismas. Hay quienes creen que esta es una tarea sencilla aplicable tan solo a principiantes. Pero reflexiona con cuidado y pregúntate tranquilamente: ¿a qué le llamas yo? Mala aplicación. El budismo es una enseñanza que permite economizar energía, pero los seres humanos no dejan de inventar excusas para seguir sufriendo. Conscientes de esta dificultad, los antiguos maestros recomendaron la meditación silente. Este era un buen consejo. Sin embargo, la gente ha olvidado lo que querían decir los maestros y se limita a cerrar los ojos, a reprimir el cuerpo y la mente
y a sentarse como fardos esperando que llegue la iluminación. ¡Qué insensatez! Los objetos subjetivos. Los objetos se definen subjetivamente. De este modo, la arbitrariedad de la definición propicia la subjetividad. No subjetividad. Cuando veas, prescinde del que ve y de lo visto. Cuando escuches, renuncia al oyente y al oído. Cuando pienses, deja a un lado al pensador y al pensamiento. En realidad, el budismo es muy sencillo y enseña a no despilfarrar la energía. Eres tú mismo quien malgasta su energía y el único causante de tu aflicción. Cegados por la luz. Algunos estudiantes avanzados dicen que no conceptualizan, que no calculan, que no comparan, que no se identifican con el sonido ni con la forma y que no se aferran a lo puro ni a lo impuro. Para ellos, lo sagrado y lo profano, la ilusión y la iluminación, no son más que vacuidad, y añaden que en el seno de la gran luz no existen tales cosas. Estos adeptos, no obstante, no son más que enfermos incurables, cegados por la luz y obsesionados con la sabiduría. Desviados por un maestro. El segundo patriarca solía predicar donde quiera que estuviese y quienes le escuchaban alcanzaban la comprensión verdadera. Nunca utilizó frases hechas, ni habló sobre la causa y el efecto, ni sobre la práctica y la realización. Otro maestro contemporáneo de meditación envió a su discípulo más destacado a escuchar al patriarca, pero el discípulo acabó quedándose con él. Más tarde, aprovechando un concilio, el viejo maestro, enfurecido, reprochó la infidelidad de su antiguo discípulo, pero éste le replicó: «Mi percepción era originalmente correcta, pero un maestro me confundió». Tiempo después, alguien preguntó a un maestro: ¿dónde reside el poder de la comprensión? El maestro respondió: ningún maestro puede transmitirlo. Esta es la manera de alcanzar el Zen. Otro maestro dijo: la vía siempre está entre la gente, pero las personas persiguen los objetos. Poner las cosas del revés. Según dicen las escrituras, si puedes poner las cosas del revés, obtendrás la iluminación. Pero, ¿cómo podemos poner las cosas del revés? También dicen las escrituras: las apariencias son ilusorias. Cuando seas capaz de discernir entre las apariencias y la realidad, sabrás de dónde proviene la iluminación. Un patriarca dijo: si niegas las apariencias, jamás podrás averiguar de dónde proviene la iluminación. Debes dar un paso atrás, suspender las maquinaciones mentales y tratar de ser consciente de las consecuencias de todas las afirmaciones anteriores. Una vez llegues a comprenderlas, ya nada podrá perturbarte. ¿Qué es lo que te confunde? Solo permanecerás tranquilo y pleno de energía cuando alcances un estado que está más allá de la ignorancia y la iluminación. Para lograrlo, no debes aferrarte a la ilusión, ni a la iluminación. ¿Qué es lo que te confunde las 24 horas del día? Deberías evaluar sinceramente tu situación concreta. No te engañes a ti mismo. Cuando te sientes a meditar y entres en la contemplación, no deberías albergar ningún tipo de preocupación. Trata de pensar por ti mismo.
Los demás no saben lo que estás haciendo. Reflexiona y comprueba si tus acciones están en consonancia con la verdad. De este modo, no te engañarás a ti mismo. Un método de iluminación espontánea. Para alcanzar la realización súbita, no debes agitar tu mente ni activar tus pensamientos durante las 24 horas del día. Buscar sin buscar. Si buscas, ¿qué diferencia hay entre tu búsqueda y la mera persecución del sonido y de la forma? Si no buscas, ¿qué te hace diferente de la tierra, la madera o la piedra? Tienes que buscar sin buscar. La percepción incorrecta. Imagina que un hombre se ensucia la nariz con excremento mientras duerme. Al despertar, inconsciente de lo que ha sucedido, percibirá el mal olor. Olfateará su camisa y, creyendo que es esta la que apesta, se la quitará. Sin embargo, al no haber identificado correctamente la fuente del mal olor, éste persistirá. Si alguien le menciona el origen del hedor, no le creería y se negaría a limpiarse la nariz. Pero, en cuanto lo hiciera, descubriría que el mal olor procedía de su propia nariz. Así es el Zen. Mientras no te detengas a mirar en tu interior, persistirás en el error y tan solo obtendrás una comprensión intelectual basada en la comparación y la conceptualización. Dirige la atención hacia ti mismo y lo comprenderás todo. La racionalización. Hay lugares en los que te invitan a trabajar o a sentarte en calma. Nosotros no hacemos nada de eso. Con un mínimo de esfuerzo, podrías comprender fácilmente. ¿Por qué entonces no comprendes? La respuesta es sencilla. Lo único que te impide alcanzar la comprensión es el flujo incesante de la conceptualización. La percepción mundana y la iluminación. ¿Cómo puedes equiparar la percepción ordinaria con la iluminación súbita? La iluminación súbita se parece a la historia de aquel granjero que, arando los campos, encontró la píldora de la inmortalidad y, después de tomarla, ascendió al cielo con toda su familia. También se puede comparar a una persona ordinaria que alcanza el rango de primer ministro. La enseñanza budista dice que la percepción ordinaria es como una cazuela de barro sin cocer. Para poder utilizarla, hay que hornearla previamente. Así se alcanza la iluminación súbita. El Zen y la iluminación. En cierta ocasión pregunté a mi maestro, ¿en el Zen existe la iluminación? El maestro me respondió, ¿cómo podrías alcanzar la iluminación si no estuvieras previamente iluminado? Sin embargo, a pesar de todo, debes buscarla sin ansiedad ni prisas. ¿Qué es lo que está equivocado? Algo anda mal en ti, por eso preguntas a los demás. Si todo estuviera bien, no necesitarías preguntar a nadie. ¿Qué es lo correcto? Solamente te indicaré los aciertos. Si estuvieras equivocado no te lo diría, sino que esperaría a que alcanzaras la certeza por ti mismo. Solo estaré de acuerdo contigo en lo correcto. Yo puedo verlo todo, como un médico que reconoce la enfermedad a simple vista y sabe si el paciente tiene curación. Cuando alguien viene a verme, sé inmediatamente si está iluminado y ha alcanzado o no la comprensión.
El médico que necesita preguntar sobre todos y cada uno de los síntomas es un médico mediocre. El sopor del Zen. Hay quienes se sientan a meditar cuando y donde les parece. Al principio permanecen atentos, pero al cabo de un rato terminan adormeciéndose. 9 de cada 10 de los que así proceden se hallan totalmente dormidos. Si no sabes lo que debes hacer, ¿crees acaso que alcanzarás la comprensión por el simple hecho de sentarte a meditar? El zen del comer y del dormir. Mi maestro dijo: si duermes, practica el zen del dormir. Si comes, practica el zen del comer. Autenticidad, imitación y vestigios del zen. Se dice que hay un budismo verdadero, un budismo falso y también que existen vestigios del budismo. Yo digo que el budismo siempre se halla presente en el mundo y que no existe el budismo verdadero, el budismo falso, ni tampoco vestigios del budismo. Es tu comprensión la que lo transforma en budismo auténtico, en budismo falso o en un simple vestigio del budismo. Los límites y las trampas. No debes poner límites a lo ilimitado, pero si dices que lo ilimitado no puede ser aprehendido, te habrás atrapado a ti mismo. Quienes comprenden la vacuidad no se forjan imágenes de ella. Si utilizas las palabras para designar y describir la mente, jamás llegarás a comprenderla. Pero si no utilizas las palabras, tampoco la comprenderás. Más allá del sujeto y el objeto. Quienes alcanzan la iluminación trascienden el sujeto y el objeto. Esta es la única verdad fundamental. Si trasciendes la diferenciación entre sujeto y objeto, cualquier momento del día se convierte en una ocasión única, y cualquier actividad cotidiana, como mirar, escuchar, comer o beber, se transforma en una oportunidad para alcanzar la iluminación. No es cuestión de una práctica prolongada ni de efectuar grandes esfuerzos. Lo reconozcas o no, así son las cosas. Por eso se dice: solo la experiencia de la iluminación te permitirá comprender lo incomprensible. La revelación natural. La vía se manifiesta de continuo al margen de toda explicación y demostración. Las explicaciones y demostraciones son meros recursos provisionales utilizados para facilitar la comprensión intuitiva. Una vez alcanzas la realización, poco importa que hayas arribado a ella mediante explicaciones, demostraciones o por tu propia experiencia personal. Lo único que verdaderamente importa es descubrir el origen de la mente. La vaca sagrada. Hoy en día, los estudiantes creen que el debate constituye un elemento esencial del Zen, pero no se dan cuenta de que esa actitud engendra apego, rechazo y estimula la fantasía. Revisarse uno mismo. Para alcanzar el Zen, debes conocerte a ti mismo. No permitas que la ignorancia te haga obsesionarte con la vía. No deambules por bosques y montañas en busca de maestros, creyendo erróneamente en la existencia de un camino que garantice la paz y el sosiego. Es preferible que trates de averiguar la causa de tu ignorancia. El Zen súper simplificado. En la actualidad,
Mucha gente cree que el precepto fundamental del Zen es la conciencia inmediata que refleja las cosas como un espejo. Pero, como dijo un antiguo maestro, ¿acaso puedes sobrevivir en completa soledad? El poder del camino. El poder del camino es inmenso. Para quienes han llegado, todo se convierte en camino. El único límite a este poder es la incesante enfermedad de la falsa conciencia. Maestro Dahui. El reino del iluminado. El Sutra del Ornamento Floral dice: si quieres conocer el reino del iluminado, debes limpiar tu mente y despojarte de todas las fantasías subjetivas y de todos los apegos hasta tornarla tan transparente y abierta como el espacio. El reino del iluminado no pertenece al mundo de los atributos manifiestos externos. La budeidad es el reino de la sabiduría sagrada que mora en nuestro interior. Para alcanzarlo no se precisa instrumento, práctica ni comprensión alguna, sino que basta con liberarnos de la influencia del sufrimiento psicológico que hemos ido acumulando en nuestra mente desde el comienzo de los tiempos en nuestra relación con el mundo externo. Libérate de los apegos de la conciencia conceptual, de las falsas ideas y de las fantasías hasta que tu mente permanezca tan vacía y abierta como el espacio. En este estado, la mente podrá moverse libremente sin realizar esfuerzo alguno y sin tropezar con ningún obstáculo. Ver al Buda en todas partes. El Sutra del Ornamento Floral dice: contempla al Buda en todas partes, y no trates de hallarlo tan solo en un fenómeno, en una experiencia, en un cuerpo, en un ser. Buda significa despierto, es decir, consciente en todo momento y en todo lugar. Ver al Buda en todas partes significa también reconocer al Buda natural innato que mora en lo más profundo de nuestro ser. No existe momento, lugar, fenómeno, acontecimiento o experiencia en la que el Buda no se halle presente. La continuidad de los pensamientos. No permitas que los pensamientos negativos perturben tu práctica del Zen, tus relaciones con los demás o tu capacidad para afrontar las situaciones que se presenten. Si aparece un pensamiento negativo, concentra tu atención en él y extírpalo de raíz. Si permites que ese pensamiento subsista, no solo te alejarás de la iluminación, sino que terminarás volviéndote loco. Ocúpate de lo tuyo. Hay un refrán muy conocido que puede ayudarte a comprender el Zen. No apacientes los bueyes de otros, no cabalgues a lomos del caballo ajeno, no te preocupes de los asuntos de los demás. Ocúpate tan solo de observarte continuamente, qué has hecho de positivo para ti y para los demás durante todo el día de hoy. Si adviertes cualquier desequilibrio, no debes mostrarte negligente y permanece atento. No mente. Cuando alcances la no mente, encontrarás fácilmente el Zen. No mente no significa insensibilidad o ignorancia, sino que, por el contrario, se refiere a un estado en el que la mente permanece tan estable que ninguna circunstancia puede perturbarla. Un estado en el que la mente permanece tan clara, inmaculada y libre de obstáculos en cualquier situación, que no se identifica con nada, ni siquiera con su propia pureza. El objetivo del silencio. Quienes practican el Zen deben mantener su mente en silencio durante las 24 horas del día. Cuando no tengas nada que hacer, también debes sentarte en silencio manteniendo el cuerpo en calma y la mente completamente alerta. Cuando domines esta práctica, el cuerpo y la mente alcanzarán espontáneamente la paz y la tranquilidad. Solo entonces
podrá decirse que has empezado a comprender el Zen. El ejercicio del silencio mental solo sirve para aquietar la confusión y la dispersión de la mente. Si te aferras al silencio como si se tratara del objetivo final, caerás en la trampa de la iluminación muda del falso Zen. El origen de la mente. El bien y el mal se originan en nuestra propia mente. Pero, ¿qué es tu mente sino tus acciones y tus pensamientos? ¿De dónde procede tu mente? En el mismo momento en que descubras el origen de tu mente, se desvanecerán también todas las dificultades ocasionadas por tus propias acciones. Entonces, se desplegarán ante ti, sin necesidad de buscarlas, todo tipo de posibilidades extraordinarias. El estado natural. Para alcanzar la vacuidad de todas las cosas, debes comenzar purificando tu propia mente. Solo cuando tu mente se torne limpia y transparente, se disipará la confusión. Entonces, descubrirás la esencia y la función naturales de la mente. La esencia de la mente es el origen claro, puro y limpio de tu propia mente. Su función es la extraordinaria capacidad de cambio y adaptación que le permite adentrarse en la pureza y en la corrupción sin sentirse afectada ni identificada con la pureza ni con la corrupción. La adaptación. Antaño, la enseñanza del Zen era, en ocasiones, completamente abstracta y trascendía todas las situaciones concretas. En otras, en cambio, era muy concreta y se ajustaba a las necesidades del momento. La enseñanza del Zen no se supedita a ningún modelo fijo. El Zen verdadero. Si crees que en el Zen existe alguna formulación verbal que transmita algún secreto especial, estás equivocado. Ese no es el Zen verdadero. El auténtico Zen no puede transmitirse, solo puede experimentarse directamente y nos permite, de modo tácito, compartir nuestra propia comprensión con los demás. Tus propios asuntos. El Zen no reside en el sonido ni en el silencio, en el pensamiento, en la discriminación ni en la vida cotidiana. No obstante, para practicar el Zen es de capital importancia no abandonar el silencio, el sonido, el pensamiento, la discriminación o la vida cotidiana. Cuando despiertes, descubrirás que todo eso tiene que ver contigo. El Zen nefasto. Muchas personas acometen fervorosamente la práctica del Zen cuando las cosas les van mal, pero la abandonan en cuanto vuelven a funcionar bien. La paz y la quietud. Cuando tu cuerpo y tu mente alcancen la paz y el silencio, no debes identificarte con ese estado. Permanece tan libre e independiente como una calabaza vacía arrastrada por la corriente del río. El Zen vivo. Para obtener la iluminación no es necesario abandonar la familia y los amigos, dejar el trabajo, hacerse vegetariano, convertirse en asceta o retirarse a un lugar solitario y dedicarse a fantasear en la fantasmagórica caverna del Zen muerto. El Zen degenerado. En la actualidad, el Zen y el budismo han degenerado mucho. Hay maestros incompetentes que no han alcanzado la más mínima iluminación y cuyo conocimiento es tan confuso y poco digno de confianza que lo único que pueden enseñar a sus discípulos es a imitarles. La meditación sedente. Si practicas la meditación pero tu mente permanece inquieta y cautiva en medio de la actividad, es porque tu meditación no es suficientemente poderosa. Si tu práctica solo pretende desembarazarte del desasosiego cuando te halles en plena agitación, tu mente se turbará como si nunca hubieras meditado. Ahorro de energía. La gente ignora su verdadera identidad, se lanza en pos de los objetos y está dispuesta a soportar voluntariamente todo tipo de sufrimientos a cambio de un instante de placer. Cada mañana, medio dormidos todavía, antes incluso de abrir los ojos,
su mente se halla sumida en la confusión y a merced de los ensueños. De este modo, las semillas del cielo y el infierno se implantan en su mente antes incluso de que puedan llevar a cabo buenas o malas acciones. Buda dijo: los sentidos son receptáculos creados por tu propia mente. Los objetos son la manifestación de las representaciones subjetivas de las formas concebidas por la mente. Estas manifestaciones, como la corriente de un río, el crecimiento de una planta, la luz de un candil o el soplo del viento, se hallan sometidas al cambio continuo. La actividad desenfrenada, la atracción por las cosas impuras y la avidez son la causa de los hábitos inútiles e ilusorios que nos hacen girar interminablemente alrededor del mismo punto, igual que una noria. Si comprendes esto, también entenderás el sentido de la ausencia de una personalidad independiente. Sabrás que el cielo y el infierno no se hallan en el exterior, sino que moran en el corazón de las personas medio dormidas que tratan de despertar. Mientras despiertas, debes mantenerte alerta y no luchar contra nada de lo que aparezca en tu mente, porque la represión terminará consumiendo toda tu energía. Como dijo el tercer patriarca, si pretendes alcanzar el silencio deteniendo el movimiento, no conseguirás más que acrecentarlo. En el mismo momento en que te des cuenta de que puedes ahorrar energía en medio del frenesí de la vida cotidiana, se abrirá ante ti una fuente ilimitada de poder. Alcanzarás la budeidad y serás capaz de transformar el infierno en cielo. Los aficionados al Zen. Hay intelectuales de profesión que creen saberlo todo acerca del Zen. Reúnen a algunos monjes incompetentes, les dan de comer y empiezan a hablar de lo primero que se les ocurre. Luego, toman nota de toda esta palabrería y la utilizan para juzgar a los demás, denominando debate Zen a esa forma de especular y creyendo vencer si pronuncian la última palabra. Sin embargo, si tuvieran la ocasión de tropezar con alguien realmente perceptivo, serían incapaces de reconocerlo y, aun en el caso de que pudieran hacerlo, nunca estarían seguros y desaprovecharían la oportunidad de beneficiarse de sus enseñanzas. Lo único que les preocupa es su reputación, y si un maestro les revelara cómo se aplica realmente el Zen en toda clase de situaciones, huirían despavoridos. Buscando un atajo. Apenas aparezca la menor intención de encontrar un atajo para llegar al Zen, será como si hubieras metido la cabeza en un bote de cola. Perfeccionamiento. Hoy en día, mucha gente se aproxima al Zen con una mentalidad posesiva, pero esta es una idea equivocada de aquello que está más allá de las falsas ideas. Libera tu mente, que no esté demasiado tensa ni demasiado relajada. De ese modo, economizarás gran cantidad de energía mental. La liberación. Desde mucho antes que puedas recordarlo, las personas se ven arrastradas por la mente conceptual, por la corriente del nacimiento y la muerte, y son incapaces de alcanzar la independencia. Para superar el nacimiento y la muerte, para saborear plenamente la vida, debes detener el flujo de la mente conceptual. Las sectas Zen. En el Zen no existen diferencias sectarias. Los sectarismos aparecen cuando los maestros carecen de una enseñanza completa y los discípulos no poseen una voluntad estable. Sin embargo, estrictamente hablando, en el Zen no existen las diferencias. Pasado, presente y futuro. Buda dijo que solo es posible comprender que el pasado, el presente y el futuro están vacíos cuando la mente deja de aferrarse a los objetos del pasado, no anhela a los objetos del futuro y no mora en los objetos del presente. No pienses en los acontecimientos pasados, sean estos buenos o malos, porque si lo haces, solo conseguirás entorpecer tu camino. No pienses en los asuntos futuros, porque las expectativas te volverán loco. No fijes tu atención en los acontecimientos presentes.
sean agradables o desagradables, porque si lo haces, solo lograrás desasosegar tu mente. Afronta las situaciones en el mismo momento en que aparecen. Entonces, te hallarás espontáneamente en armonía con estos principios.